La historia de España. Todo empezó hace 400.000 años. Tío, eso es mentira, no podemos hablar de España hasta el siglo XIX. Asociar un Estado nacional a un territorio físico ya no es... Todo empezó hace 400.000 años en la cima de los huesos. Allí se encuentran los restos de homínidos más antiguos de Europa y de España. La cosa es que era una cueva algo oscura con un pozo en el fondo. Y claro, si el Homo heidelbergensis se acercaba demasiado, se metía demasiado a la cueva, o mejor se caía. O también habían restos allí en el fondo que parece que los ayudaron a caerse, como al pobre Miguelón, que tiene una curiosa herida en la cabeza. Sí, en España encontramos las primeras pruebas de asesinato registradas. Tal vez le confirió esto un carácter belicoso al país. 3. De hecho, España es el país con más guerras registradas. Incluso fueron los primeros en tener una armada permanente en el siglo XV. Claro, llevaban más de 5 siglos de guerra casi constante en territorio propio. Guerra entre reinos, con el califato, con las taifas, entre los señores de la guerra, con los imperios que venían de África. Y cuando ya no quedaron más enemigos, descubrieron los territorios americanos. Entraron en guerra contra los aztecas, contra los incas, contra los mayas, contra todos los nativos. Incluso contra los nativos norteamericanos. Y cuando los nativos norteamericanos fueron desalojados, contra los propios norteamericanos. Y por supuesto contra Francia. Muchas guerras contra Francia y contra Inglaterra. Muchas guerras contra Inglaterra y con toda Europa, con el Papa, con todos los ducados y repúblicas de Italia, contra todos los estados del Imperio Románico Germánico, contra las Provincias Unidas, contra Portugal, contra Dinamarca, contra Noruega, contra el Reino de Escocia, contra el Imperio Sueco, contra Prusia, contra los polacos y contra el Imperio Ruso, incluso contra los filipinos. Y por supuesto muchas guerras entre ellos, entre reinos aliados con otros países, dentro de los mismos reinos, y muchas sublevaciones de población, de ciudades, de campesinos, de obreros, de cantones, incluso Cartagena. Una ciudad de Murcia se rebeló una vez contra el Estado. De hecho, han participado en todas las guerras, menos en las que todo el mundo participa. Bueno, cabe decir que en la batalla de Berlín, en 1945, cuando Adolfo ya se había pegado un tiro, había una unidad española, la unidad Ezquerra, que estaba defendiendo allí el búnker y la cancillería alemana. De hecho, Miquel Ezquerra no se sabe cómo salió de allí, de la batalla de Berlín, y escribió un libro, Berlín a vida o muerte, en el que narra sus experiencias en la Alemania de ya sabemos qué. De hecho, dice que obtuvo la Cruz de Hierro del mismo Adolfo. Pero bueno, ahora ya estamos mucho más relajados. De hecho, hace mucho tiempo que no entramos en guerra. Bueno, si se descuentan las experiencias con la OTAN que no fueron del todo bien. Pero la última vez que casi entramos en guerra ya apenas se recuerda. Y fue... ¿A que no sabes contra cuál de los ancestrales enemigos de España casi entramos en guerra? Efectivamente, contra Guatemala. What? Bro, what are you talking about, man? Sí, porque la policía de la dictadura de aquel momento de Guatemala entró a la embajada española en 1980 y solo dejaron con vida al embajador, lo que no se tomó muy bien. 34, sí, ya paró con las trampas, ya no hay más guerras. Ay, España, ¿sabéis que los griegos pensaban que aquí se encontraba el fin del mundo? Sí, confundieron Gibraltar y el Monte Musa con las columnas de Hércules, que en su mitología eran la puerta de entrada al otro mundo. Esto quedó también en los romanos. De hecho, durante las conquistas, unas legiones se negaron a cruzar un río gallego porque pensaban que era el río Lete, un río del inframundo que los llevaría al más allá y les haría perder la memoria. Tuvo que el general del mismo ejército cruzar el río y llamar desde el otro lado a los soldados uno por uno por su nombre. ¿Por qué? Para decirles, oye chavales, que no pasa nada, que es un río más, que no he perdido la memoria. 37. Hablando de Roma, ¿sabéis que el emperador más poderoso de la historia del Imperio Romano y el que más lejos llevó sus fronteras se llamaba Trajano y que nació en Andalucía, o lo que antes se conocía como la Bética? Pero España es más conocida por sus reyes. Estos no, maldita inteligencia artificial. Os juro que he puesto Spanish Kings y me ha salido esto. Bueno, a lo que íbamos. España ha tenido todo tipo de reyes y reinas. Inteligentes y tontos, guapos y feos, incluso hechizados. Cosas de casarse entre hermanos. El caso es que los ha habido hasta de monjes. Ramiro II el monje tuvo que salir del monasterio, se casó, tuvo un hijo, mató 12 nobles, no me preguntéis, y volvió al monasterio. No le gustó la experiencia de la boda y de la sociedad. Pero también ha habido pecadores. Uno de los más conocidos es Jaume I, que fue excomulgado por el Papa 2 veces por mujeriego. Se ve que le contó sus aventuras Jaume a su confesor y este se lo comentó al Papa, que como le tenía ganas lo excomulgó. El caso es que Jaume I pues le cortó la lengua al confesor. Y bueno, también intentó conquistar Jerusalén, pero se le hundieron los barcos. También tuvo mala suerte Enrique IV, al que sus enemigos estuvieron
todo el reinado llamándole homosexual y que se liaba con su hombre de confianza, el mayordomo Beltrán de la Cueva. El caso es que tuvo una hija y entonces lo acusaron de que era hija del mayordomo de Beltrán, que ahora se liaba no con él, sino con su mujer. Así pasó a la historia su hija como Juana la Beltraneja y él como Enrique el Impotente, cosas de perder las guerras. 45. ¡Ay, el medievo! ¡Qué tiempos! ¿Sabéis que si se probaba que tu mujer te había puesto los cuernos, el señor tenía derecho a quedarse con todos tus bienes? Se llamaba la cugurcia, no preguntéis. Ah, y si tú le dabas el consentimiento, si tú permitías que tu mujer se tirara a otros, solo la mitad. El señor solo tenía derecho a la mitad de los bienes. El medievo. Tiempo de hombres de fe. ¿Sabíais que Ibiza era la villa privada de un sacerdote? Sí, del arzobispo de Tarragona, Guillermo de Montgrí. ¿Quién lo pillara ahora? Bueno, el caso es que si levantara cabeza... 48. En España se han inventado todas las cosas, incluso los hippies. De hecho, había una secta, los alumbrados, en la Guadalajara del siglo XVI que se caracterizaba por el dejamiento. Los iluminados, o alumbrados, estaban en contra de cualquier pensamiento, cualquier formación, cualquier esfuerzo. Consideraban que todo acto, todo movimiento era una atadura. Y que la única forma de alcanzar a Dios es estar en un dejamiento y una contemplación continua. Si no se hacía nada, si no había más que dejamiento y contemplación, no había pecado, no podía pecar. Lo único que había que hacer en la vida para alcanzar la perfección era abandonarse y dejarse, operando de la forma más automática posible. El problema es que tampoco rezaban y entonces fueron condenados por la Inquisición y pues murieron en extrañas circunstancias. 49. Bueno, también fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, Elcano y Magallanes. Tardaron 3 años en hacerlo y de 239 navegantes o marineros que salieron solo volvieron 18 en 1522 a bordo de la única nave que quedaba en la expedición, la Victoria. ¿Y también sabéis que unos tíos en el siglo XIV conquistaron Atenas y fundaron el Ducado de Neopatria? Título que aún conservan los reyes. Bueno, sí, también hay algunas cosas malas que se han hecho. De hecho, fueron los primeros en optar por dudosas políticas religiosas como invitar a los judíos y a los musulmanes a marcharse. Y bueno, también cogimos algo de oro de Latinoamérica. De hecho, había tanto oro y plata que España sufrió la primera inflación de la historia. Pero, a ver, también después nos lo robaron a nosotros. Durante la guerra civil, los republicanos necesitaban armas. La URSS dijo, yo te lo proporciono, guardar el oro aquí, que estará buen recaudo. Y no se volvió a ver ese oro. Pero, ¿ya estás con la guerra civil? Esto es puro clickbait. Bueno, sí. Es que España tiene otra curiosidad que, bueno, pues con esa podemos llegar a los 100. 55. España, si queréis decir, estas tierras han vivido... Todo tipo, tiene el récord de más sistemas políticos vividos. Sociedades gentilicias tribales, de neandertales, de cazadores-recolectores, sedentarios, de Homo sapiens, de Homo heidelbergensis, de los que hacían cosas con piedras, de pueblos con consejos de sabios, militares, ciudades-estados. También fuimos colonias griegas, fenicias, cartaginenses, sistema romano republicano, también tuvimos el sistema romano imperial, el sistema medieval visigodo, el sistema tributario musulmán, el califato de Damasco, el Eminato de Córdoba, el califato de Córdoba, reinos de Taifa, reinos de tipo feudal, reinos personales de tipo feudal, monarquía pactista con cortes en la ciudad, con 4 reinos, con 4 cortes y con 4 brazos reales, con 4 jueces mayores. Bueno, cosas de la corona de Aragón. No preguntéis. Monarquía compuesta, monarquía autoritaria, monarquía de junta de consejos imperial con muchos virreyes en América, monarquía absoluta de derecho divino, de despótica, despotismo ilustrado, régimen liberal francés, napoleónico, régimen liberal de las Cortes de Cádiz, monarquía de derecho divino con carta otorgada, monarquía constitucional, régimen liberal censitario universal, sistema pactista de la restauración, república unitaria, república federal, dictadura militar, república socialista, comunista. Sí, partes de... Durante la guerra civil hubieron algunas nacionalizaciones y cosas. Y anarquista, por supuesto. También hubieron algunas comunas, pocas. Dictadura fascista, cristiana militar, dictadura fascista, cristiana militar con democracia. ¿Con democracia orgánica? ¿Qué es eso? Y ahora sí, democracia parlamentaria con monarquía constitucional. Bueno, democracia parlamentaria con monarquía constitucional en la Unión Europea, con consejo de... No voy a repetir todas las instituciones de la Unión Europea.
Y ya hemos acabado. Tenéis más de 100 puntos con los que hemos repasado. Hemos hecho un pequeño viaje por toda la historia, la larguísima historia de España. Y si os gusta, darle like.